Con la asistencia y apoyo de expertos en la materia abordaremos las audiencias de comparecencia. Y para ello nos complace presentar a nuestros participantes. Iniciamos con el reciente comisionado mexicano ante CALEA, el licenciado Héctor López Santillana, a quien le extendemos una sincera felicitación por este nuevo cargo. Muchas Es gracias. licenciado en Administración de Empresas, profesor y político. Ha ocupado diversos puestos gubernamentales y actualmente ocupa el cargo de director general, Guanajuato, Puerto Interior. También nos acompaña el maestro Manuel Villarreal Romero. Actualmente se desempeña como director general del C5I del estado de Guanajuato. Además, es gerente de acreditación y delegado mexicano ante CALEA. Anterior a este puesto, se desempeñó principalmente como director de operaciones de la Asociación Nacional de Números de Emergencia 911, Capítulo México, así como director general de Servicios de Emergencia 911 del municipio de León, Guanajuato. Y para moderar este tema nos acompaña Lorena Singer. Ella es directora adjunta con National Policing Institute. La acompaña el maestro Marcos Sotomayor. Él es gerente del programa regional de CALEA para México y América Latina. Y por último, Alex Barberena. Él es analista del programa CSG para INL. Bienvenidos y muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Alex Barberena. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Eri. Muchísimas gracias a los miembros de la Junta de CAISMEX. Bueno, la intención de este día es platicar con nuestro recién nombrado comisionado, el maestro Héctor Santillana, y con uno de nuestros delegados, el ingeniero Manuel Villarreal, acerca de lo que ha acontecido y de la evolución que han tenido las comparecencias ante el Comité G para evaluar los procesos de acreditación en México. Pero también me es muy relevante mencionar que están con nosotros tanto Marcos Sotomayor, en su carácter de gerente regional para CALEA, así como nuestra querida amiga Lore Singer, la directora asistente del programa internacional del National Policing Institute, ya que ellos dos, pues, de entrada hemos compartido esta trinchera durante el periodo que ha abarcado la subvención, pero ellos dos también ya tienen una experiencia previa y nos pueden hablar, y lo digo sin ánimo de molestar en esta vez, de historia antigua, de cómo han ido evolucionando esas comparecencias a través de los años hasta llegar a lo que, en mi opinión muy personal, ha sido la mejor serie de comparecencias que he presenciado. Creo que las de San Luis fueron un verdadero debate, fue una verdadera revisión y el nivel de exigencia ha ido creciendo. Entonces, me voy a primero a comenzar con pedirle primeramente al comisionado Santillana y después al delegado Villarreal para que nos puedan compartir primeramente, comisionado, ¿cuál, es, cuál ha sido la visión por parte del Comité G en relación a cómo llevar este proceso de auditoría ya presencial o este debate presencial con las agencias nacionales? Con el gusto de saludarlos, agradeciendo a Kais la invitación y sobre todo la oportunidad para compartir algunas reflexiones. Creo que algo que es muy importante enfatizar ha sido el hecho de que quienes integramos el Comité de Evaluación para las Agencias Mexicanas también nos sometemos a un nivel de preparación y de revisión muy exhaustiva y con profunda seriedad de los procesos de auditoría que todas las agencias a las cuales han sido sometidas. Por lo tanto, cuando llegamos a la reunión, a la sesión del comité, al menos quienes integramos el comité de evaluación, ya hemos revisado en 3 diferentes ocasiones cada caso de cada una de las agencias. Por lo tanto, es importante enfatizar que la audiencia es la oportunidad que tenemos para poder profundizar en aquellos aspectos que en el reporte o no hayan quedado claro o donde exista alguna cierto estándar en el que quisiéramos profundizar. Por eso creo que es muy importante, en primer lugar,
que enfatizar que quienes asistan a las audiencias deben de ir muy bien preparados, no para exponer lo que ya expresaron en sus reportes, sino para complementar y atender las inquietudes de los delegados. Y ese creo que es un tema que es fundamental enfatizar, que el propósito principal de la audiencia es atender los cuestionamientos de los delegados que integramos el comité de evaluación. Y por lo tanto es fundamental que puedan dar el tiempo a que se puedan presentar estos cuestionamientos. Y la segunda parte de lo que es importante es que a través de este proceso, lo que queremos es identificar cuáles son aquellas áreas en donde es importante que la agencia refuerce sus pruebas, refuerce el cumplimiento de sus estándares y por lo tanto, tomando en cuenta que el objetivo de la certificación de CALEA es recuperar la confianza de los ciudadanos, estaremos actuando con mucha profundidad y con mucha seriedad, tratando de clarificar si realmente la agencia cuenta o no con el convencimiento y el compromiso para el cumplimiento de los estándares. Como bien se dice en los materiales de CALEA, la certificación es solamente el inicio de un proceso de mejora continua. Y si no hay el convencimiento y si no hay el involucramiento directo y personal de los CEOs de la agencia y de los que integran la agencia y no únicamente su gerente de acreditación, se podría poner en riesgo el que se le otorgue el acreditamiento. Cuando nosotros vemos un gerente de acreditación muy bien preparado, pero no encontramos ni el involucramiento, ni la comprensión, ni el respaldo de los demás compañeros que integran su agencia, sería un verdadero signo de interrogación para quienes integramos el comité de evaluación sobre si debemos de otorgar o no la recomendación para la acreditación. Muchísimas gracias, maestro. Siempre cometo el agravio de brincarme usted López Santillana, pero ya la costumbre. Digo, para ser menos evidente mi error, delegado Romero, querido Manuel, yo creo que este esquema de exigencia que habla el maestro López Santillana, eh, para mí fue muy evidente que la verdad es que no sé quién comenzó a subir la barrera, si fuiste tú o fue en su momento la doctora Rosales, pero tú has sido siempre muy puntual en cuanto a la exigencia. Yo creo que en mis récords tú eres el delegado que quizá constantemente más pregunta. Digo, me queda claro que es por tu background y todo eso, y siempre vas así como que al puntito donde la agencia está así. Y eh, ¿cuál es quiero que nos platiques cuál es tu compromiso en ese sentido, pensando en que hay una doble figura? O sea, tú eres delegado, sí, pero tú eres titular de una agencia y creo, honestamente, y lo que yo he visto, y es algo que yo te reconozco, amigo, es que las cosas de las que tú hablas, las cosas que tú preguntes, independientemente de que cumplan con el estándar de calidad, son cosas que tú a tu gente y a tu agencia le exiges y que esperarías de tu agencia. Gracias, gracias por la invitación. Antes que nada, Caismes, a todos. Bueno, antes que nada, pues gracias por el tiempo que tenemos aquí y lo que quiero decirles que el revisar una agencia para nosotros es un sinónimo de que ahora a ver qué les encontramos mal. Eso no es el principio. Les platico, pues, muchos de los principios que usamos aquí son los mismos que usan en un sistema de gestión de calidad tipo ISO, que los temas es ver dónde hay encontrar áreas de oportunidad. Eh, ¿qué les puedo decir? Y justo con lo que dice Alejandro es cierto, no puedo pedir lo que yo no puedo hacer, o lo que no es factible, o lo que legalmente no es correcto. Entonces, parte de lo que hacemos, como lo explicó bien
nuestro presidente, nosotros lo único que tenemos para revisar es el reporte, no hay más. No tenemos otra fuente de revisión, salvo lo que ustedes, salvo lo que ustedes ven también que está plasmado en el reporte. Respecto a lo que me comenta Alex, pues quisiera yo comentarles, perdón, ¿sí me tienen aquí? Okay. Lo que comenta Alex es que a lo mejor por ser Accreditation Manager, pues vemos las directivas, ¿no? Las directivas que cada uno de ustedes tienen, cuáles no tienen cumplimiento, cuáles son opcionales. Y a lo mejor yo en lo personal sí reviso, digo, algunas directivas que son lógicas, que no, pues no la tiene por esto, otras sí. Y a lo mejor por ahí también en su momento revisamos, ¿no? Hay una directiva que no aplica, pero sin embargo vemos que en la operación real de un C5, de un C4, que bueno, es mi área de especialidad principalmente, pues vemos que sí es algo que pudiese aplicar. Entonces mi primera pregunta o mi primera curiosidad es ¿por qué no, verdad? O sea, no sin el afán de se debe hacer, es simplemente ¿por qué no? Tal vez hay temas legales, hay temas operativos, hay temas de estructura que impiden que se haga algo. Y también al contrario, hay directivas que la mayoría puede que no las cumplamos porque no aplican o no se llevan a cabo. Por ejemplo, el sindicato, ¿no? Esas pues prácticamente no lo tendríamos. Pero si una la tiene, claro que me dará curiosidad, es por qué tú sí la aplicaste, ¿no? O sea, porque hay un sindicato en tu corporación y sería algo que para mí llamaría la atención, ¿sí? Y bueno, esa es una de las maneras que se revisa. Otro de los puntos que les recomendamos es que cuando revisen su reporte y hay una directiva que están por cumplir o van a cumplir en el Inter, yo les recomendaría retrasen su evaluación, porque al momento de que no hay una directiva que está cumplida o está en proceso de cumplimiento y se va a demostrar después del on-site o se va a demostrar después del CCM, ya para nosotros prácticamente, o de acuerdo a las políticas pues, que manejamos en Calea, puede ser una posible observación, ¿sí me explico? Inclusive hasta una posible, no sanción, se me fue el nombre ahorita rápido, el tema de ponerla condicionada hasta que se verifique nuevamente con los procesos normales de Calea, que puede ser el on-site o puede ser el CCM, que se puede cumplir. Nosotros no los podemos verificar. Entonces, sí, ese tema, sobre todo para las primeras agencias que todavía tienen tiempo de hacer algunos ajustes, si tienen por ahí directivas que es que no va a llegar mi conmutador, es que el equipo aquel, es que la planta, es que esto pues todavía no está, pero estoy por hacerlo, y ya se cerró el on-site, yo les pediría consigan mejor un tiempo más para que su agresión salga limpia. Nuestro afán no es que no salga limpia, sino que salgan bien. Y obviamente las agencias que estamos ya en una siguiente reevaluación o reacreditación de 4 años o de 8, dependiendo, pues ahí sí no hay mucho que hacer porque son tiempos marcados. Pues asegúrense de que todo quede resuelto antes de esto. Yo tuve mi revisión, prácticamente el domingo todavía estuve platicando con Aníbal y sufro con ustedes, que cómo lo interpretan y cómo lo revisan y diciendo es que mira esto y entiendo la presión que ustedes tienen en las evaluaciones SM o en los on-site, que no son sencillas porque queramos o no son criterios, ¿no? Entonces, entiendo esa parte, entiendo la parte de la operación y bueno, mis consejos son eso, haciendo sus directivas completas. Y obviamente el reporte dirá los pros, los contras. Ustedes tienen que ir prácticamente a decir lo que han hecho en ese reporte, lo que han hecho, lo que van a lograr, y no tanto a defender por qué dejaron de hacer algunas cosas o por qué no pudieron cumplirlas. Eso es mi recomendación hacia ustedes para que pues tengan una buena sesión, una buena pues, comparecencia y no haya tanto nerviosismo, por decirlo de alguna forma. Hasta aquí, hasta ahorita mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Marco, yo quiero pedirte ahorita yo sé que te va a costar trabajo, pero quítate el tag de gerente regional de Calea y quiero que te regreses al momento en el que tú estuviste. Fue allá en Michigan, ¿verdad, amigo? Fue donde obtuvo Tijuana su acreditación, pero todavía más atrás, cuando el Centro de Comunicaciones de Baja obtuvo su acreditación, que compareciste como titular del Centro de Comunicaciones. ¿Nos puedes platicar cómo fue tu comparecencia en ese entonces, poniendo en perspectiva a cómo son ahora? Porque de entrada
a ti te pusieron un intérprete. El comité eran comisionados norteamericanos que hablaban inglés. Digo, tú hablas inglés, pero no sé si tu personal. ¿Nos puedes platicar cómo cómo eran esas audiencias? Gracias, amigo. Sí, creo que diste en el punto. Calea, gracias al trabajo que se ha hecho de manera colectiva por NPI, INL y obviamente con todas las agencias mexicanas, ha virado con el objetivo de dar servicios a sus agencias mexicanas en el idioma español y creo que eso es muy, muy importante. Pero no nada más en el tema del idioma, sino también en el conocimiento de cómo funcionan nuestras instituciones de seguridad en México. Y es por eso que tiene una gran fortaleza para Calea el tener un comité compuesto por mexicanos. Y bueno, ahora que Héctor López Santillán es el primer comisionado de Calea, todavía México va a tener más influencia. Y qué bueno que haces esa pregunta, siempre haces preguntas que nos hacen pensar, ¿no? Y seguramente las agencias que tienen más tiempo van a compartir esto. Yo recuerdo muy bien cuando nos íbamos a presentar, si mal no recuerdo, Lorena, fue en Mobile, Alabama, ya no me acuerdo ni en qué año, hace unos poquitos años nada más. Y Lorena era nuestra gerente de acreditación. Y obviamente íbamos nerviosos, como tú dices, nos íbamos a sentar en un panel con personas que hablan nada más inglés, que no conocen tal vez cómo funcionan las instituciones en México, no conocen la legislación, no conocen la administración pública. En México hablamos inglés, pero bueno, en ese tiempo no hablábamos tan buen inglés, digo, todavía no lo hacemos, pero en aquel tiempo era más difícil sentarte y poder hacer una exposición en inglés y también poder responder a las preguntas de los comisionados en idioma inglés. Estaba la barrera del idioma, pero además de la barrera del idioma, pues la barrera cultural, la barrera legislativa, etcétera. Recuerdo muy bien, no sé si tú lo recuerdas, Lorena, que te pedí que te sentaras a un lado de mí para que me ayudaras. Entonces tú me decías, tú hablas inglés, tú puedes contestar en inglés. Entonces me hiciste que hiciera mi exposición inicial en un inglés todo cortado. Y afortunadamente Michelle Alcalá, que era el gerente de acreditación, habla mejor inglés que yo, entonces entre él y yo pudimos contestar las preguntas de los comisionados y al final se logró la acreditación, pero pasamos por un proceso que fue un poco más complicado. Creo que el modelo actual que se ha desarrollado de manera colectiva sirve mejor a nuestras agencias. ¿Por qué sirve? Porque me gustaron mucho las intervenciones tanto de Héctor como Manuel, porque lo que ellos están haciendo, y no nada más ellos dos, ¿no? Sino también Lourdes y Fernando, es ver cómo ayudan a las agencias mexicanas. Y la mejor manera de poder ayudar a las agencias mexicanas es a través de la propia experiencia, ¿no? Cuando Manuel pregunta, a veces pregunta porque él tiene curiosidad de cómo están haciendo las cosas. Cuando lee los reportes y los platicamos, me dice, oye, caray, que fíjate que vi algo bueno en esta agencia o quiero preguntar sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando a veces los delegados o la delegada determinan que hay un estándar issue, cuando hay una situación con el estándar, no lo hacen con el objetivo de afectar a la agencia, sino lo hacen con el objetivo de que pronto, más pronto que tarde, la agencia pueda entrar en cumplimiento con ese estándar y eso obviamente es el beneficio de la agencia y la comunidad a la que sirve. Esa sería mi respuesta, Alex. A ver, primero aquí me quedo con dos cosas. En esa época Lore era rubia, tu cabello era negro, no tenías ojeras, y Manuel es curiosísimo, curiosísimo. Oye, Lore, ya también nos enteramos que Marco te quería tomar como mantita de seguridad en esa audiencia, pero es que además, Marco, el reporte se recibía en inglés, o sea, tú no, digo, voy a ser en ese sitio muy respetuoso porque a mí me pasó en Michigan, en Grand Rapids, que contratamos un servicio de interpretación local y la verdad fue terrible. Nos costó mucho trabajo encontrar la cuadratura al círculo con ese equipo. Por eso ahora en lo personal, sido muy exigente en que nos mantengan el nivel de interpretación. Entonces, yo no quiero pensar cómo era que de repente te cambiaran cosas o que de repente el intérprete no entendiera la figura y te transmitiera una idea equivocada. En ese sentido, Lore, platícanos, por favor, eh, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido, cómo has visto ese involucramiento que se ha dado por parte de Calea en el sentido digo,
Esto se da a raíz de la subvención, eso es un hecho, no quiero sonar petulante, pero la verdad es que porque creo que se encontró por fin ese ritmo para poder bailar juntos, ese acompañamiento para poder crecer juntos. ¿Nos puedes platicar, Lore, ese proceso cuando porque tú estabas allí, cómo empezamos con el trabajo para la elección de delegados, para la integración de ese comité EG? ¿Cómo empezó todo a fraguarse esa idea que terminen en este comité que actualmente está en funciones? Sí, claro, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Aquí todavía son días, pero buenas tardes. Am, Fíjate que ha sido muy interesante y la verdad, voy a decir esto y no te debo ninguna bebida, pero el director ejecutivo de Calea, Craig Hartley, es el que No. Marco este, conoce las reglas, ¿estás de acuerdo? pero Ella conoce las eso es con reglas. Marco, eso es con Marco. No, Craig es el que, pues, yo no sé cómo estuvo el proceso internamente en Calea, porque yo ya estaba fuera de Calea, pero él me tuvo la confianza de preguntarme y decir, oye, ¿qué tú piensas de esto? ¿Cuáles son, de esta persona? Yo estoy pensando en esto. Y yo creo que él lo había estudiado muy bien ya en cuanto al involucramiento que tenían estas personas, o sea, los delegados, en el proceso de acreditación CALEA. Y lo acertó. La verdad que pues había otro miembro, al principio estaba Alonso Méndez, y él ya lo conocía sobre su involucramiento en procesos de acreditación en México y sabía que ellos tenían un compromiso muy sincero sobre la acreditación. No era solamente pues obtener la acreditación para tener una palomita o una estrellita y decir, pues logré esto. No, ellos estaban convencidos y están convencidos del proceso de acreditación. La verdad es que al principio, pues yo no estaba muy segura, honestamente, de cómo iba a funcionar eso, pero yo creo que estuvo muy acertado la decisión de Craig en hacer esto, que fuera en conjunto con la comisión o cómo lo hizo, no estoy segura. Y en mi opinión ha traído a personas que son muy capaces de analizar todo esto y de poner esa exigencia a las agencias que era muy necesaria, porque yo creo que a veces las agencias pensaban que esto era un ejercicio pues vamos a obtener el certificado y cuando el jefe cambiaba de administración decía, no, yo logré, este fue mi logro. Y lo que está haciendo este proceso con los comisionados y con los delegados, perdón, es dejarles saber, esto es serio. Esto es un proceso serio y es un proceso donde tienen que tener un compromiso. Muchos de los comentarios que han hecho hoy, uno de ellos del nuevo comisionado López Santillana, felicidades. Ya lo he felicitado antes, pero no me canso de decirlo porque la verdad ha sido un logro muy grande para México. Pero uno de sus comentarios tenía que ver con el involucramiento del CEO. Entonces sé que me estoy saliendo un poquito del tema de la elección de los delegados, pero yo creo que es muy importante decir más sobre eso. Y voy a hablar un poquito de mi experiencia como gerente de acreditación. Cuando yo me presenté a una audiencia en los Estados Unidos sola, yo era la única que estaba presente porque mi jefe decidió, pues no, yo no necesito, tú puedes contestar las preguntas. Pero de igual manera en que los delegados mexicanos están haciendo estas preguntas, a mí me lo hicieron también. A mí me dijeron, ¿en dónde está tu jefe? ¿Y por qué no está aquí? ¿Cuál es el compromiso que tiene? Y yo tuve que defender a mi jefe, a mi CEO, sabiendo que pues había un poquito de nonchalant attitude, o sea que tú vas y ahí te lo van a dar, pero es muy importante que los delegados que están ahora en escucharlos, porque están hablando de cosas que son muy relevantes, muy importantes para el mantenimiento de la acreditación y demostrar que México puede. En algunas de estos delegados, cuando hacen algunas preguntas sobre el cumplimiento con los estándares, México puede. Yo siempre lo he dicho. Yo tuve experiencia con otra acreditación en que hicieron unos estándares muy ligeros
para el país y en mi opinión eso no les está haciendo ningún favor porque los estándares son alcanzables y los delegados que fueron escogidos por CALEA, yo creo, en mi opinión, está sirviendo un buen propósito. Ha habido un proceso de ajuste, de aprendizaje, algo que menciona, no sé quién lo mencionó, creo que fue Marco, que cuando Manuel revisa algunas de estas estándares o los reportes, dice, yo no sabía eso, o mira, y se aprende algo, siempre se aprende algo. Entonces yo creo que los delegados tienen una buena actitud de ver cómo se hacen las cosas, aprender de esa evaluación y también, y a la misma vez poner la exigencia que se requiere para este proceso de acreditación. Entonces yo, en mi opinión, últimamente te voy a decir, yo creo que fue buena selección de delegados y va a seguir, Craig lo ha pensado bien y no estoy aquí alabando a Craig, no se cree que para eso vino, pero le tengo que dar a él el crédito por haber hecho esas selecciones. Y esos son mis comentarios. A veces me da miedo, no sé si de verdad tenemos tanto tiempo trabajando juntos, porque ya me quitaste una pregunta. Oye, sí, en un principio estaba Alonso Méndez ahí como parte del comité, pero decidimos que había que hacer un poquito más exclusivo el club y por eso lo mandamos a Policing Institute. Maestro López Santillana, Manuel, quien quiera de ustedes dos platicarnos, los dos inclusive sería muy bueno. Me gustaría que compartieran un poquito con nuestros gerentes de acreditación de CAISMEX, ¿cómo es ese proceso de revisión? ¿Cómo que nos platiquen? Ustedes reciben un informe, como ya nos explicaron, ustedes lo leen, pero llega un momento en que ustedes tienen que platicar entre ustedes, porque si algo me ha quedado claro es que las decisiones que toman, se presenta una moción, se secunda, etcétera, etcétera, pero son decisiones colegiadas. La verdad es que a mí me encanta ver lo compacto que es ese grupo. La verdad es que me divierte verlos, cómo ya interactúan como un verdadero grupo de amigos y cómo llevan a cabo. ¿Nos podrían platicar un poquito cómo se lleva a cabo ese proceso de revisión y en qué momento toman una determinación y cómo la comentan? ¿Cómo esa decisión que se presenta ante el pleno de la comisión, cómo llegaron a ella? Adelante, Manuel. Señor, usted primero y luego yo le complemento si gusta, pero como usted ordene. La primera aspecto que es importante compartir es que todos los que integramos el comité de evaluación revisamos los reportes de todas las agencias. Normalmente Marcos Sotomayor nunca nos asigna las agencias que vamos a evaluar hasta que hemos revisado todos los reportes. Una vez que los hemos revisado, lo primero que hay es una reunión preparatoria en donde los delegados nos reunimos y junto con el staff de CALEA revisamos cada uno de los reportes, observamos si tienen algún incumplimiento de algún estándar o si hay alguna observación. Y cada uno de nosotros participa y aporta desde su especialidad, que eso es importante decirlo. El Comité de Evaluación G de CALEA tiene especialistas en diferentes áreas, así como Manuel Villarreal domina muy a profundidad el tema de los centros de comunicación. La doctora Lourdes Rosales, ella es experta en los temas de las universidades o de las academias. Mi buen Fernando entiende de tanto de las agencias de seguridad como también de las academias, y su servidor entiende mucho de lo que es el involucramiento y de la cultura de la organización para buscar la continuidad. Así que desde las 4 perspectivas, más las que nos aportan el comité de evaluación, hacemos una puesta en común con la única finalidad de buscar decisiones colegiadas. Eso creo que es algo que es importante
que entiendan que en el momento en que uno de nosotros tiene bajo la encomienda de hacer la labor de revisión, esa labor de revisión ya fue previamente realizada en conjunto, de tal manera que no está actuando de manera unipersonal, sino ya ha habido un consenso en los criterios entre el comité de evaluación, el staff de CALEA y nuestro gerente regional. Después de que se ha llegado a esta parte, después viene otra reunión de revisión en donde todos los que fungimos como chairmans de los comités de evaluaciones compartimos las observaciones de las agencias, tanto mexicanas como norteamericanas y canadienses, y ahí nuevamente volvemos a hacer un cruce de criterios, es decir, volvemos a homologar criterios a niveles de las agencias estadounidenses y canadienses. Y después, por último, ya vamos a la audiencia, en donde terminaremos de poder investigar, preguntar, obtener más información para poder hacer la recomendación final. Entonces, es algo que es bien importante de que las agencias entiendan de que esto no es un proceso que está sujeto al humor o a la discrecionalidad de alguno de los delegados, sino que ya hemos homologado con la experiencia del staff de CALEA y de tantos años de someter a evaluaciones a las agencias con el Comité de Evaluación Mexicano para beneficio de las propias agencias mexicanas. Nosotros le aportamos el toque cultural mexicano. Es nosotros que entendemos de lo que sucede en el día a día en nuestras agencias, pues ahí es en donde podemos utilizar este margen a efecto de poder interpretar mejor el nivel de compromiso de todos los que integran una agencia que está siendo sometida a evaluación. Mi estimado Manuel. Claro. Bueno, en general ya explicó aquí Héctor el proceso general. Voy a dar algunos detalles también. Una vez que nos reparten todos los diferentes documentos para revisión, hay una actividad de investigación, ¿sí? Es importante que ya cuando se nos definen las agencias, sí hay una investigación de forma en redes sociales, de forma en lo económico, de forma pues para ver exactamente cuál es la percepción realmente de la agencia desde un punto de vista social, mediático, político, operativo. Ya cada uno de nosotros pues tenemos nuestros contactos o las formas de hacerlo, porque obviamente no solamente es lo que dice el reporte, ¿no? Sino qué dice las redes, qué dice la política, qué dice el entorno, ¿sí? Qué dice la sociedad de la agencia en general. Y bueno, usamos algunas herramientas abiertas, no tenemos algo especial para poder pues conocer otro punto de vista, no solamente el reporte. Otro complemento ahí nada más a lo que comentó Héctor, cuando hay esta reunión de revisión, obviamente no estamos solos, estamos tanto con nuestro gerente en México, Marco, y la responsable bueno, en este caso acá en su momento era el responsable de procesos o directivas de CALEA. ¿Por qué? Porque nuestros juicios tienen que estar basados en ciertas normas y políticas y criterios que CALEA ya ha definido, y entonces ahí se revisa, ¿no? Sí, porque nuestra decisión técnicamente hablando, pues tiene ciertas bases y ciertas criterios que tienen que revisarse. Y bueno, obviamente la primera revisión, como bien sí lo quiero volver a señalar, es revisar que el reporte no tenga ningún standard issue y si lo tiene, ¿por qué fue? Y si hubiese algún complemento adicional, ¿qué hay? Hay ocasiones que sí hay decisiones que tenemos que revisar casi sobre la entrevista, algunas cosas, no, pero no finales, pero sí ver realmente el compromiso que a veces no se puede apreciar en los reportes o el tema de ciertos criterios que, bueno, ya al momento de su audiencia, pues simplemente ayudan a confirmar alguna postura, ¿sí? Que tenemos. Cuando hay unas inquietudes muy, muy delicadas, inclusive Marco las corrige, las atiende con ustedes personalmente. Cuando hay algo muy, muy delicado o de mucha necesidad, pues ya Marco hace una entrevista previa con ustedes mucho antes de la evaluación final o de la revisión, pero con el fin de poder estar muy seguros, ¿no? De que los criterios que usamos pues son
son lo más apegados a los criterios que pide CALEA y a las exigencias que pide este proceso de evaluación. Digo, no es complementando a lo que comentó aquí nuestro presidente, pues lleva esos procesos que comentan, pero bueno, es importante también tener los contextos externos, no solamente el reporte, que también ayudan, ¿no?, a tomar en algunas cosas ciertas decisiones importantes. En mi parte es eso. Gracias, comisionado, gracias, delegado. Marco, tú y yo alguna vez hemos platicado que compartimos ese antecedente de haber practicado el fútbol americano. Entonces tú y yo sabemos que la preparación previa es incluso a veces más determinante que cuando tú llegas al juego. Tú llegas al juego ya soportando tu actuación de ese día con una preparación previa, con haber revisado el scout, haber estado practicando, etcétera, etcétera. Nosotros llegamos a la conferencia y ya hay ese proceso de preparación previo. Ya la comparecencia es para mí la cereza del pastel. ¿Nos puedes platicar ahora, ahora regrésate a tu papel de gerente regional de CALEA? ¿Nos puedes platicar y compartir del lado de la comisión cómo se va dando esa preparación desde la designación del CSM Reviewer, de la designación de los auditores, cómo llegan los reportes, todo, o sea, cómo se da ese proceso para para poder generar el producto que después nuestros delegados y comisionados ya finalizan con la primera parte del juego, que es la revisión del documento y la interacción con las agencias en la comparecencia. Sí, es un buen punto. Realmente, cuando llega el día de las audiencias de comparecencia, pues en muchos casos ya hubo un proceso de 3 años, de 2 años de una agencia, si es acreditación inicial, en donde tuvimos una evaluación remota. Voy a repetir nada más esto, sé que lo conocen, pero creo que es importante resaltarlo porque es conversación que hemos tenido Lorena, Alex y yo. La evaluación remota es en donde se revisan documentalmente todos los estándares. Y este tema cobra mayor relevancia porque, como ustedes saben, a partir de enero, CALEA va a reiniciar las evaluaciones en sitio presenciales. Y voy a adelantarme quizá un poco, ¿no? La función de la evaluación remota va a ser que los evaluadores SM van a tener también ya la habilidad, como ya lo comentó también en su momento Craig Harley, de poder hacer entrevistas. Es decir, no nada más van a revisar los documentos, las directivas y las pruebas de cumplimiento, sino que si tienen alguna duda van a poder entrevistar no solo al gerente de acreditación, sino a personal de la propia agencia. ¿Esto con qué objetivo? Que cuando llegue el momento de la evaluación presencial, el Site-Based Assessment, la evaluación presencial ya no va a atender nada que esté relacionado con estándares. Va a revisar cómo los estándares están teniendo un efecto en la agencia. Él ya no se va a sentar a decir, a ver, en la evaluación remota quedó pendiente tal estándar, ¿ya lo pudiste resolver o no lo pudiste resolver? Y esto lo quise comentar, Alex, porque es muy, muy importante. Las evaluaciones son una fotografía en el tiempo. Si cuando ustedes reciben la evaluación CCM, en ese momento hay un standard issue, ya ese standard issue ya no se va a poder resolver en la evaluación en sitio. Si cuando se da la evaluación en sitio, recuerden que hay una serie de estándares observables y vamos y, no sé, las celdas no cumplen con el estándar, ese es un standard issue que está en ese momento. Si bien es cierto, lo que motivamos a las agencias es que inmediatamente traten de resolverlo. Muchas veces las agencias me dan información a mí, me dicen, bueno, ya resolvimos este problema, mandan fotos, yo se las comparto a los comisionados. La realidad es que eso ya no, eso lo van a decidir obviamente los comisionados, pero en realidad es que ya no va a ser un efecto inmediato, no, va a servir para la conversación que tenemos en las audiencias, pero cuando lleguen a la audiencia ustedes van a seguir teniendo ese standard issue. Por eso regreso a lo que decía Héctor, es muy, muy importante que ustedes cuando van a solicitar la evaluación estén preparados o cuando ya eso trata de un tema de reacreditación, de manera permanente estemos trabajando para que cada año las evaluaciones SM estén libres de estándar issue. Hay una gran preparación. Yo la verdad quiero reconocer el trabajo de los comisionados. Ustedes saben que ellos son honoríficos, son pro bono, dedican su tiempo y yo te quiero comentar, Alex,
Perdón, Héctor, lo voy a compartir, pero Héctor dedica sus domingos, que es el día que tiene descanso, a revisar reportes. O sea, le dedica su tiempo libre y a veces estamos en comunicación, me pide información, son muy dedicados en lo que están haciendo, estudian a fondo, no nada más los reportes que les van a ser asignados, sino todos los reportes para poder compartir entre nosotros. Y algo que es sumamente importante decir es que en Calea, nosotros como staff somos mandatarios, quienes toman las decisiones son los comisionados y todo se toma derivado de nuestra guía interna, que es la guía para la acreditación exitosa. Es decir, nosotros, ni los comisionados ni el staff nos podemos salir de lo que ya está escrito. Únicamente lo que hacen ellos es que analizan y entonces comparan lo que están viendo con lo que está establecido en los manuales y toman una determinación en ese sentido, pero quienes siempre van a determinar es el comité de revisión. Muchísimas gracias, Marco. Lore, ¿cuál es la mayor diferencia que has encontrado entre los comités de antes, donde eran comisionados norteamericanos y nuestro comité de delegados y comisionados mexicanos? Marco, aunque no le digas el título, cuenta, dijiste Craig Hartley, me debes un trago. Adelante, Lore. Ay, te vas a emborrachar con Marco, que te debe muchos tragos. Pero no paga, ese es el tema. Yo lo que quiero. Está Por eso muy le insisto, a ver si un día de esto se me hace. Disculpa. Ok. Fíjate, cuando Marco estaba hablando de cuando él hizo su comparecencia inicial, que yo era la gerente regional de Calea para México y Latinoamérica, yo le hacía eso mucho a los jefes que yo sabía que hablaban inglés. Digo, hablen inglés. O sea, se inhiben a comunicarse en inglés. Y yo entiendo que a veces no puedes dar todo el mensaje que quieres porque te sientes que te faltan palabras. Pero para mí es muy importante que hicieran ese esfuerzo. Se lo hice a Alonso también. Alonso después me quería matar después que pasó eso. Pero yo, ¿ves? Es que hay que hacer ese esfuerzo porque eso es parte del compromiso que estás demostrando a la comisión para el proceso. Y al final resulta bien, ¿no? Entonces, yo creo que los comités de comisionados estadounidenses, o digamos, los comisionados estadounidenses, piensan igual. Ellos todos leen todos los reportes. También el gerente regional, yo me los tenía que leer todos para poder responder a preguntas de los comisionados. Entonces es un trabajo laboroso en el que tienes que leer mucho y tienes que hacer tus anotaciones. Antes tenían estas carpetas de argolla y ahí tenían todos los reportes y al final de la evaluación, al final de la conferencia había un bote de basura y ahí tiraban todos los papeles para ser destrozados. Entonces, pero se ha modificado mucho en que ahora casi todo es electrónico, entonces se hace un poquito más ágil, más fácil y más a tiempo. Pero los comisionados estadounidenses tienen las mismas expectativas de las agencias, también dan condiciones, revocan, suspenden, hace todo eso. Eso siempre ha sucedido. La diferencia que yo veo ahora es que cuando los comisionados estadounidenses, y esto ya se ha dicho, hacían las revisiones mexicanas, no entendían la cultura. Yo tampoco, yo tuve que aprenderla, porque yo hablo español muy bien, pero yo no conocía la cultura mexicana como la conozco ahora. Cuando me decían que le iban a dar un arresto, yo me imaginaba al oficial metido en una celda, arrestado, y eso no es lo que significa. Entonces, todo eso son las cositas que hay que aprender sobre la cultura. La traducción es muy, muy importante también, como dijiste. Teníamos unos traductores que no se confundía mucho lo que estaba traducido porque no sabían cómo interpretarlo, porque no es solamente traducir, no es traducir palabra por palabra, sino interpretar lo que se está diciendo, utilizar la terminología correcta que es relevante al campo. Entonces, al ellos muchas veces recibir los reportes, los estadounidenses,
pues habían cosas que no se entendían y había que explicarlas, había que educarlos en esos aspectos culturales. Los delegados de ahora entienden esos aspectos culturales, entienden a su país, entienden a la problemática que tienen en algunos estados y municipios y saben cómo se mueve esa problemática. Entonces, para mí, que los delegados mexicanos que tenemos ahora funcionando para hacer las revisiones están haciendo un trabajo muy similar al que hacían los estadounidenses, nada más que están adaptándolos ¿cómo se dice?, a la realidad mexicana. Y eso es lo que necesitamos, porque otra vez, como dije, los estándares se pueden aplicar, lo puedes aplicar en cualquier sitio. Es como los vas a aplicar de acuerdo con tu geografía, de acuerdo con tu cultura. Y eso mismo pasa en los Estados Unidos, es igual. Tenemos el este, el oeste, el norte, el sur, y hay diferencias en cómo se hacen las cosas, y por eso es que los estándares están escritos de manera tan general. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo veo diferencias en que se aplican de manera muy específica a la cultura, pero la dinámica es muy parecida, es muy similar, porque tienen las mismas expectativas de que las agencias tomen este proceso en serio para mantenerse. No solamente es un incidente que se completa con la primera acreditación, tiene que continuar. Esto tiene que sembrarse bien dentro de la agencia, y es la misma ideología que tienen los comisionados estadounidenses a los delegados mexicanos. Solamente el idioma es distinto, y los mexicanos entienden a su país. Y para mí esa es la diferencia principal, y por eso yo creo que está funcionando. Y yo sé que muchas veces estamos sorprendidos. Bueno, me voy a quitar de ahí, no voy a decir estamos. Muchas personas están sorprendidas de la exigencia que ponen los delegados, pero no es distinto. No es distinto a los Estados Unidos. Y así el proceso continúa siendo igual, el proceso de acreditación. Y quiero mencionar, el proceso de acreditación ha evolucionado por muchos años desde que se creó CALEA. Al principio había un número de estándares muchos, había muchos más, y poco a poco se han condensado en estándares que hacen más sentido, y que son más relevantes a los tiempos. Y de igual manera el proceso se ha cambiado. Me agrada oír que ahora los que van a hacer la visita en sitio no van a estar revisando estándares, sino que van a estar viendo el cumplimiento de las expectativas de los estándares por parte de la organización, porque a veces se confunde mucho se enfocan demasiado en el estándar, la directiva y la evidencia, y no le dan atención a demuéstrame cómo es que tú aplicas esta directiva tuya, que no es, hay que saber la diferencia entre directiva y estándar. El estándar es de CALEA, la directiva es de la agencia. ¿Cómo tú aplicas tu directiva y cómo esa aplicación cumple con el estándar? Y hasta ahí llego con mis comentarios. Muchas gracias, Lore. Yo me acuerdo mucho, tuvimos la oportunidad, Manuel fue nuestro anfitrión en esa primera sesión de entrenamiento del Comité G, cuando todo este proyecto empezaba. Estuvimos ahí en Silao, y fue bien interesante. Normalmente ahora broma esta no lo voy a hacer porque la agencia que pudiera ahí raspar, la verdad es que el titular lo quiero mucho, pero recuerdo que se usó un ejemplo de un reporte que era actual, ya no digamos real, o sea, que era al momento. Y Alonso, cuando vio un estándar que se estaban recusando de cumplirlo, levantó la mano y empezó a decir, a ver, ¿pero por qué? Y empezó a dar alternativas de cumplimiento, y eso dio pie a un debate entre todos los asistentes sobre, efectivamente, que era un estándar que se podía abordar de diferentes maneras. Y es entonces que yo digo, he tenido una oportunidad, para mí es muy padre, es una experiencia muy, muy divertida, porque yo no he estado tan adentro, me ha tocado ser espectador, ser fanático, porque yo me acuerdo después ver, se da quizá muchos no lo saben, pero Marco como por 15 minutos fue Technical Advisor de Police Foundation en ese entonces, y me acuerdo que hicimos una visita a Jalisco,
y Marco y Michelle fueron muy inquisitivos, ¿no? Entonces yo decía, es que esto es como, me recordó a ese entrenamiento, ese tema. Y después veo a Marco y me acuerdo de esa, en Covington, que ya era la segunda vez que comparecían nuestros delegados, y me acuerdo de ese nerviosismo. Marco antes de la sesión estaba creo que más nervioso que las agencias, era la primera vez que iba a presidir Marco una audiencia, y me acuerdo, esa audiencia de Covington tuvo una peculiaridad con un titular que realmente se notó que no estaba tan involucrado en el proceso y que a partir de ahí se practicaron muchas cosas con las agencias. Yo quisiera que cualquiera de ustedes, por favor, me platique en su punto de vista muy personal, así como yo ahorita, que me cuenten sus experiencias, alguna anécdota, en la evolución de este Comité G. Para mí es muy especial el Comité G porque en su momento lo platicábamos Virgil y yo, de cómo iba a crecer el programa de acreditación en México y hablábamos primero, soñábamos con una conferencia de calidad en México, se dio la conferencia, la reunión de comisionados, y luego decíamos, es que estaría padrísimo que revisaran los asuntos, son los mexicanos para que se entendieran más, se dio el Comité G, y luego ya decíamos, ojalá y algún día nos toque ver al delegado mexicano, ya nos tocó ver el delegado mexicano, ojalá y nos ganemos $1,000,000 para ver si se nos aparece $1,000,000, porque todo lo que hemos dicho se ha dado. Pero platíquenme su experiencia, algunos de ustedes, compártenme cada quien uno, cómo ha sido esta travesía que hemos visto juntos, de la evolución del Comité G. Primero las damas, Lorena. Oh, yo creí que Este es el- perdona, creí que estaba dirigido a Marco. Era para todos, no Ah, pone ok. usted atención. La evolución del Comité G. Yo creo que ha evolucionado bien. Am, Otra vez yo mencioné anteriormente que al principio yo no, pues no estaba segura cómo iba a funcionar, pues porque esa es mi personalidad. Yo soy yo dudo mucho hasta que me convenzan. Y me han convencido de que saben de qué están hablando, aprenden, entienden, estudian. Y eso es importante porque siempre estamos aprendiendo. Alguien me dijo una vez que venimos a este mundo o a enseñar o a aprender, o a los dos. Entonces, tenemos etapas donde aprendemos y tenemos etapas donde enseñamos y siempre estamos aprendiendo. Y desde que entraron, se ha fortalecido mucho, se ha creado como una familia profesional entre los delegados que se ve, no sé cómo explicarlo bien en español, pero se ve bien unificados, se ven bien unificados y tú usas mucho la palabra colegiado, muy colegiado, y entienden y aprenden. Para mí eso es muy importante. Sigo diciendo la palabra aprenden porque aprenden del uno del otro, de las situaciones que surgen durante las evaluaciones. Siempre ven la manera de mejorar el proceso. Yo creo, en mi opinión, que las exigencias que están poniendo a las agencias es justificada. Algunas de las condiciones que han recibido las agencias, pues seguro ninguna agencia quiere recibir una condición, pero es para mejorarlos, es para que ellos levanten la barra y se mejoren como institución. Entonces, esos son mis pensamientos. Bueno, si me permiten, yo creo que para mí el aprendizaje más importante o la experiencia más interesante, como lo comentaba Alex, me tocó ser la primera persona que pone la condición a una agencia, no fue algo sencillo y más que, bueno, hay detrás de toda esa decisión una serie de observaciones, de revisiones, de alternativas. Obviamente nadie quiere, como dice Lorena, una condición y más como CEO, igual es un tema complicado, delicado, porque al final de cuentas pareciera un no logro, ¿no? Un no lograr una meta, ¿no? Y es algo que a lo mejor no es correcto, no se siente bien. Sin embargo, creo que, como bien lo comenta Lorena, pues se hizo una revisión y era lo correcto. Pero este tipo de decisiones creo que son en las que más aprendemos. Esto nos ha llevado inclusive a debates sobre interpretaciones de directivas.
¿sí? Ahí trabajamos sobre el tema del inglés, si debe haber intérpretes en inglés o en otras culturas. Ha llevado debates, pues, hasta con Police Foundation, hasta con auditores. Sabemos, pues, que estas decisiones y esos criterios han afectado positivamente a meterse más al espíritu de las directivas, ¿no? Y a revisarlas más o ajustarlas en todo caso. Y creo que eso es bueno. Eso es bueno, aunque su proceso, pues, a veces no es tan adecuado, tan bonito, porque, pues, simplemente el trabajar sobre alguna observación en una audiencia, pues, no es algo muy bueno para la agencia que lo recibe, no lo siente, pues, bien. Pero también, nuevamente, no solamente es esta una condición, sino, pues, se revisa, todo el mundo nos ponemos a pensar, ¿no? Desde el Accreditation Manager, desde el CCM, desde el on-site, desde pues todo el equipo de personas que trabajamos alrededor de este proceso, pues ¿qué se puede mejorar? Yo creo que detrás de todo esto, creo que ha habido un proceso en cascada para mejorar ciertos temas, para debatir sobre ciertos estándares si aplican o no aplican a México o cómo deberían aplicar, en que pues cada centro o cada agencia tiene sus particularidades y que a veces pues las directivas o los estándares, perdón, de CALEA, pues no son, todavía tienen que tener una cierta evolución, ¿no? Para ciertos temas. Y eso nos enfrentamos día a día y desde el punto de vista, para mí esa experiencia fue complicada de alguna forma, pues, pero creo que también ha traído ciertas mejoras en cascada, ha traído ciertas formas de pensar diferente. Nos atrevemos a repensar si ciertos estándares, pues, cómo deben interpretarse o cómo deben aplicarse. Eso creo que también es creo que un logro importante. Gracias. Si me permiten, yo creo que para mí el mayor aprendizaje es entender que cada vez que nos reunimos en el comité de evaluación, en realidad estamos persiguiendo tres objetivos. El primero de ellos es el de poder evaluar con los reportes, con toda la información, cuál es el verdadero compromiso que tiene con los estándares de calidad la agencia que se está presentando. Y digo compromiso, porque hemos visto, y quienes estamos en esto, vemos con mucha claridad cuando se ha documentado, pero que a pesar de la documentación y de la definición de las directivas escritas y de su aplicación, todavía la agencia está muy lejana de comprender y de estar comprometido con los estándares de calidad. Y eso es algo que solamente se puede asimilar quienes pertenecemos a la misma cultura. Por eso yo creo que ese es un aspecto muy importante. El segundo tema que es cómo aprovechamos las audiencias para poder acelerar el proceso de culturización de estos estándares entre todas las agencias mexicanas. Por eso quienes integramos el comité, muchas veces hacemos un resumen al final tratando de compartir la experiencia de lo que hemos observado en las audiencias y los diferentes casos. Pero tercero, y algo que es muy importante, es que también quienes formamos el comité de evaluación estamos a la vez siendo evaluados por los comisionados internacionales. Asegurar si estamos realmente entendiendo la filosofía de CALEA y si tendremos la fortaleza colectiva, colegiada, para hacerlos respetar. Y ahí entonces pues, nos ha tocado vivir situaciones difíciles para nosotros que entendemos lo que vivimos todos los días en México, pero ya hemos llegado a resoluciones en donde hemos tenido que suspender acreditación, una suspensión de una acreditación que un año anterior se había otorgado, porque a través del año siguiente nos dimos cuenta de que había una falta de compromiso de la agencia para sostener el cumplimiento de este estándar. Y tenemos otro caso en donde ya tuvimos que revocar una acreditación. Así que quiero compartir, porque no ha sido fácil para nosotros llegar a estas decisiones, pero lo hacemos con el único propósito de obtener la confianza
de la ciudadanía a la que servimos. Y en este proceso creo que hemos ido sentando las bases para demostrar, como bien decía Lorena, que tenemos no solamente la capacidad, sino el compromiso para para implementar este proceso de CALEA, que vuelvo a hacer énfasis. La acreditación es solamente el inicio de un proceso sostenido de mejora continua. Entonces, para mí ha sido esta la experiencia de entender que cuando estamos en la audiencia, en realidad estamos buscando 3 objetivos complementarios, pero diferentes. Gracias. Marco, ¿tienes tú alguna experiencia que compartirnos de esto? Sí, Alex, fíjate que es una muy buena pregunta y creo que también ha habido una evolución del comité, pero también ha habido una evolución de CALEA. Yo considero que nuestra organización ha tenido un cambio cultural porque para que este comité funcionara, tuvimos que hacer todo un cambio, ¿no? Y ahora sí te voy a deber ya no sé cuántos tragos porque es bajo, la verdad, la visión del director Craig Hartley. ¿Por qué? Porque tenemos ahora evaluadores, team leaders que son mexicanos, que provienen de agencias de nuestro país, que tienen la experiencia en los temas operativos, de academias, de centro de comunicaciones. Tenemos CCMs que también son mexicanos, que hablan el idioma, y obviamente tenemos a los delegados. Entonces, esto ha logrado, por ejemplo, que ahora los reportes sean en idioma español, los son analizados por nuestros delegados mexicanos, pero también ha ayudado para que la comisión logre entender que hay ciertos estándares que tienen una aplicación distinta en México, ¿no? Lo platicaban hace un momento los delegados. De repente había estándares que no tenía sentido que fueran aplicados de la misma manera en México, en Estados Unidos, y si no hubiera sido por el trabajo del comité, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Si partimos de que las agencias se inscriben en CALEA de manera voluntaria, ya sea con el apoyo del grant de INL o de manera directa, creo que lo más importante en esta evolución es que esto ha sido muy, muy bien entendido por los delegados mexicanos, por el Comité G, y se ve en las decisiones que ellos toman o en las propuestas que ellos hacen a la comisión. A veces es difícil, como bien lo decía Héctor, ¿no? El suspender la acreditación de una agencia o revocar la acreditación o poner condiciones, pero al final eso es en el beneficio de la agencia, porque las agencias quieren que nosotros de manera imparcial revisemos los reportes y que se tome una decisión en ese sentido. Y si hay algo que tengamos que cambiar y tenemos que hacer un esfuerzo para entrar en cumplimiento, pues yo creo que eso es lo que sirve mejor a la agencia, pero sobre todo al objetivo de la acreditación, que es mejorar los servicios de seguridad. ¿Qué pasaría si nosotros por ayudar a una agencia pasamos de largo el cumplimiento de un estándar? Realmente no se está cumpliendo el objetivo de la acreditación. Y yo creo que ese es el gran beneficio que está trayendo este comité a la comunidad de agencias que están inscritas en los programas CALEA. Esa sería mi respuesta, Alex. Gracias, amigo. No te apures, ya ahorita vas por botellas y no me creas tan buena gente. Estoy haciendo puntos para un día exigirte un viñedo de allá de Baja California. Me encanta que me llevaron al punto más importante para mí y que es el que honestamente yo quería llegar. Y aquí yo me robé un eslogan de un equipo de fútbol americano, que son los Raiders de ahora de Las Vegas, que es el commitment with excellence, el compromiso con la excelencia. Yo he visto que el nivel de exigencia entre cada una de las audiencias ha ido creciendo. Digo, me causa gracia, creo que las agencias que ya están acreditadas lo ven de lejos y dicen, ¡ay, qué bueno que no me tocaron ahorita! Pero les van a tocar. Entonces, yo quisiera que me contestara comisionado Manuel, que nos platicaran un poquito en qué momento, porque insisto yo, hay un parteaguas. Yo creo que las conferencias virtuales fueron un parteaguas porque pareciera que los hizo enojar la pandemia y cuando regresaron en vivo empezaron a ustedes a exigir mayormente un involucramiento, a exigir un mayor cumplimiento, un mayor conocimiento inclusive de lo que se les está pidiendo a las agencias.
Manuel, ¿me harías el favor? Sí, claro. Creo que una de las funciones que tenemos, estaba buscando la palabra más adecuada, una analogía, tenemos una responsabilidad de cuidar que realmente esta acreditación tenga un valor, ¿sí? Un valor que algunas veces lo he dicho, los he comentado, de que Calea no es para todas las agencias, y lo sigo manteniendo. Entonces, nuestro trabajo es estar vigilando, ¿sí? Constantemente de que, de que eso se cumpla, de que una agencia al momento que lo diga, que lo difunda, que lo va a conocer, pues se hable de que es una agencia que tiene un respaldo, que tiene una reputación, que tiene una serie de características que le permite ser una agencia que sirve a la comunidad con las mejores prácticas posibles, con personal comprometido, pues, con equipos de trabajo que realmente están enfocados en servir y donde el compromiso de la alta dirección pues está puesto. Entonces, nuestro trabajo es ese, ¿no? A final de cuentas, ver si esa agencia tiene el espíritu de llevarlo a cabo a través de ejercicios prácticos, que es el cumplimiento pues, de los estándares, a través de sus directivas, a través de diferentes pruebas que hacen y replican pues, mediante los años que se van trabajando. Y pues nuestro papel es vigilar y cuidar, ¿sí? Somos como unos vigías o como unos, no sé cómo decirlo, pues, pero la palabra adecuada, pero como responsables de que el honor de Calea esté fuerte en México. Eso pudiera yo resumir. Yo agregaría a los comentarios que acaba de hacer Manuel, que con la experiencia de las reuniones en donde tuvimos que suspender o revocar una acreditación ya otorgada, para nosotros como comité de evaluación, voy a ponerlo en estos términos, fue muy doloroso, ¿no? Fue una decisión verdaderamente difícil, pero la reflexión que nos provocó al interior es qué no vimos, qué debimos de haber visto en el momento en que se otorgó la acreditación que hubiera podido ayudar a prevenir esta situación en términos institucionales, no en términos individuales. Así que cuando tuvimos que revocar o tuvimos que suspender, pues el criterio que tomamos fue el de ir a profundidad, a mayor profundidad, para evitar que este tipo de situaciones se volvieran a presentar, con el único propósito de beneficiar a la comunidad a la que sirve la agencia y con el único propósito de fortalecer a la agencia que está presentándose para su acreditación. Así que, por favor, no nos lo malinterpreten. No estamos en plan de soberbio, de ponernos a ser evaluadores de todo, sino que realmente lo que nos interesa es ver el nivel de compromiso que existe en la agencia para prevenir estas situaciones. No quisiéramos tener que volver a vivir esta situación que pone en entredicho a la agencia misma y pone en entredicho el proceso de revisión. Por eso es que estamos siendo más exigentes a raíz de estos casos que vivimos el año pasado y que no quisiéramos que se vuelvan a repetir. Preferible poner condición, preferible postergar, preferible buscar una nueva oportunidad con el único fin de que la agencia mexicana que se está evaluando salga y sea fortalecida. Ese es nuestro interés principal. Yo les agradezco mucho esa exigencia, de verdad se los digo, no siempre, digo, constantemente he podido platicar con ustedes en las conferencias, pero no tengo la oportunidad de manifestarlo públicamente. Me gustaría que estuvieran Fer, que estuviera la doctora Rosales aquí también, pero yo agradecerles esa exigencia porque eso se va a reflejar en el fortalecimiento de nuestras instituciones, que al final creo que todos nosotros, digo, Lore es ciudadana norteamericana, pero los demás somos mexicanos y creo que es lo que queremos para nuestro país, ¿no? Entonces yo de verdad les agradezco esa exigencia y yo les pediría
los exhorto a que no baje, al contrario, que nos volvamos más y más exigentes, ustedes como delegados y ustedes como agencia, que se vuelvan más y más exigentes consigo mismos para lograr lo mejor en beneficio de nuestras instituciones. No sé, me gustaría ahora como última pregunta, bueno, penúltima pregunta, de nueva cuenta, esta vez para los caballeros, tanto para Manuel como para el comisionado, como para ti, Marco, ¿qué podemos esperar en un futuro de este comité G de evaluación? ¿Qué podemos esperar? Usted suspiró primero, maestro López, entonces espero su respuesta. Que eso que pensó exactamente, eso lo quiero saber. Bueno, yo creo que lo que van a ir observando primero es una mayor y más profunda integración entre quienes formamos parte del Comité de Evaluación G. Fíjate que compartir con todos que realmente hay un respeto y una admiración profesional mutua. Yo admiro mucho a mis compañeros del Comité de Evaluación G y reconozco en cada uno de ellos una especialización que además de la integración que ya se logró, ofrece una visión, déjame decirlo, de 360 grados. Yo estoy muy contento con la forma en que quedó integrado este comité de evaluación. La segunda parte, espero que podamos seguir el hecho de que este es el segundo término en el cual nos volvieron a invitar. Ya pasamos los 3 primeros años, ahorita estamos en el cuarto, vamos por iniciar el quinto hasta llegar a 6 años de continuidad, y lo cual a nosotros mismos nos ha permitido poder aprender. Nosotros aprendemos muchísimo de las agencias mexicanas, aprendemos de todo el staff de CALEA y de los organismos que están favoreciendo esta implementación. Así que en la medida en que nosotros mismos vamos aprendiendo de las propias agencias, es claro que nuestro nivel de precisión sobre los temas que debemos de identificar se van a ir incrementando. Así que les anticipo a las agencias que en la medida en que este comité vaya aprendiendo, más exigente seguirá volviendo y más preciso irán siendo nuestras observaciones sobre los temas que estaremos realizando, pero con el afán no de frustrar, sino con el afán de utilizar este proceso para el fortalecer las agencias. Y algo que yo espero es que realmente este comité de evaluación, como los demás comités de evaluación, tengan exactamente el mismo nivel. Yo agradezco la confianza que me han dado al ser comisionado, pero pues viendo los demás comités de evaluación, los demás están integrados también por puros comisionados. Y yo creo que estamos trabajando para que el comité de evaluación G de Calea no tenga un comisionado, tenga 4 comisionados, porque es el mismo nivel de compromiso y de respeto que estamos teniendo hacia las normas de CALEA, y creo que CALEA debería de responder con el mismo nivel de compromiso y de responsabilidad a quienes integramos el comité de evaluación. Tú pediste que soñáramos, mi querido Alejandro, ahora te aguantas. Si no nos ponemos metas grandes, no vamos a crecer. Manolo. Sí, ¿Qué gracias. podemos esperar de nuestro fiscal de hierro, de nuestro delegado de hierro 2? Sí, ¿verdad? Bueno, primero lo que pueden esperar las agencias es que como delegados queremos que los criterios de evaluación cada vez estén más homologados. ¿Sí? Que de una forma en que se evalúa a un on-site, pues sea prácticamente la misma, con los mismos criterios. Sabemos pues que ese es uno de las áreas de oportunidad que tenemos que irlo perfeccionando. Y esto pues a través del entrenamiento, a través de la evaluación, lo iremos mejorando. Otra cosa que esperan es que evaluaremos, y en lo personal también lo digo, pues con la honestidad
y con la sapiencia, pues, en su momento, de lo que es realmente un estándar y cómo aplica, ¿sí? No más allá, simplemente, pues, a final de cuentas, lo que tengan que hacer cada agencia lo hará. Lo importante es que justifiquen perfectamente por qué sí o por qué no. Buscamos que poco a poco y de preferencia, Calidad te permite tener algunos estándares opcionales. Sí, ustedes una característica que ven de este comité es que siempre buscamos que vayan más allá, ¿sí? Y que no tengan el problema que nos han pasado a veces que por un tema de una directiva que se les cae, no tengan otra con qué resolver. Y ahí ha habido casos donde agencias pues no alcanzan, tienen la condición porque no tuvieron de dónde agarrar otra opcional y para poderlo resolver, ¿no? Entonces, las opcionales son temas que podemos atender. Y bueno, creo que también algo de lo que van a esperar de nosotros, pues es el compromiso de buscar que estos estándares sean aplicables cada vez más a México, ¿sí? A través de ajustes en las redacciones, a través de comentarios que pueda haber donde den más claridad, den más facilidad de entender o que quede más claro, porque entendemos pues que a veces las directivas en su traducción o en su interpretación es complicado. Verán pues en su momento un trabajo que se inició mucho con Marco, es el ya revisar algunas directivas que vemos que son siempre de reto. Ya se trabajaron en dos, de la parte de la interpretación de sordomudos, en la parte de la interpretación de otro idioma, y seguiremos, ahí tenemos otras que están también, están ya vistas, donde pues propondremos algunos ajustes para que ya los manuales vengan tal vez con algunos detalles diferentes, para que sea más claro y sea más aplicable. Eso creo que lo van a poder estar viendo poco a poco, obviamente, y bueno, prácticamente esa parte de mi punto de vista, creo que también complementando pues a lo que dijo ahorita nuestro presidente, el delegado, bueno, ya comisionado, perdón, y vamos a poder ahí andando, y bueno, aprovecho para felicitarte, Héctor, por tu trabajo y tu labor, y creo que, como lo vuelvo a comentar, creo que esa parte de la unidad del equipo es muy, muy fuerte, y la verdad digo, yo soy el más tal vez el más joven de edad y la verdad la capacidad de mis compañeros es muy, hay mucho que aprender de cada uno de ellos. Y bueno, pues yo agradezco también la oportunidad de Calea de que nos hayan pues considerado y también me queda claro que en su momento tendrán que venir nuevas generaciones que hay que estarlas preparando para esto. Gracias. Qué bueno que no está la doctora Rosales cuando dijiste que eres el más joven, porque donde estés te encuentra y te cobra. Bueno, Eso pensé. Pues con mucho es respeto. muy valiente, Manuel, es muy valiente. Pues nuestros anfitriones ya me están reclamando que cómo platicamos, que cómo hablamos. La verdad es que no estando aquí con ustedes, podría estarme yo horas y horas. Les quiero agradecer su participación y por favor, Lore, Marco, en 30 segundos para cerrar esto. Gracias, comisionado, gracias, Manuel. Para cerrar esto en 30 segundos cada uno, ¿con qué nos quedamos hoy de esta plática? Lore. Gracias, Alex. Me gustó la pregunta. ¿Qué podemos esperar del futuro del comité o de las resoluciones del comité? Yo creo que esa respuesta la tienen las agencias que están participando en esta sesión. Si seguimos las recomendaciones que han hecho nuestro comisionado y nuestro delegado en el sentido de llegar preparados a las evaluaciones, sobre todo las evaluaciones, yo creo que el futuro va a ser positivo, van a ser reacreditaciones. Pero si dejamos las cosas, si no estamos trabajando todos los días en el cumplimiento de nuestros estándares, desafortunadamente no vamos a tener el resultado que esperamos. Entonces la respuesta la tenemos todos y todos sabemos qué es lo que queremos del futuro de este comité, que al final las resoluciones del comité sean de beneficio para las agencias y para las comunidades a las que sirven. Muchas gracias por la invitación y gracias, Alex, por la moderación de esta plática. Lore, ¿con qué nos quedamos? Pues yo me quedo y esto es parte de lo que yo hacía cuando yo era gerente de acreditación, porque yo estaba en el mismo lugar que están nuestros oyentes. Es aceptar las decisiones de la comisión del comité para desarrollar estrategias para mejorar. Las decisiones del comité no son para hacerles daño, como mencionaron, creo que Manuel mencionó algo así. No hay que verlos como los malos, hay que verlos como los que les van a dar una buena recomendación de cómo mejorar sus operaciones. Entonces, no lo vean como algo negativo, no les tengan miedo, abracen esas observaciones y mejoren. Eso es con lo que yo me quedo.
Perfecto, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por este tiempo. Muchísimas gracias, muchachos de la mesa directiva. De verdad, este ejercicio creo que es muy bueno. Esperemos en un futuro poder replicar algo parecido con los auditores para ir entendiendo un poquito más este proceso de auditoría, de toma de decisiones. Entonces,